Interpretación respecto de esto tiene que ver con una decisión del Gobierno Nacional, que a esta altura ya es muy clara, de aumentar las tarifas. Es decir, respecto a un conjunto de líneas que son competencia del Gobierno Nacional, que tienen un subsidio, eliminar ese subsidio significa aumentar las tarifas. Y lo particular de la situación es que están pretendiendo hacer esto, pero desligándose de esa decisión. Y lo que nosotros decimos es, si tomamos la decisión de aumentar las tarifas, bueno, díganselo a la gente, háganse cargo de esa decisión, porque está dentro del marco de las competencias del Gobierno Nacional. Y si decidieron eliminar subsidios, lo mismo, háganse cargo de esa decisión. Es parte de lo que hace a la competencia en la regulación del transporte público a cargo del Gobierno Nacional. Si por alguna exigencia o porque los números no cierran o por alguna necesidad frente a este acuerdo con el FMI, hay que o tienen que tomaron la decisión de eliminar algunos subsidios y eso va a repercutir en las tarifas, que se lo digan a la gente con transparencia. Felipe, Antonio Laje, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día, Bien, ¿cómo estás? día. Bueno, a ver, me parece que hay que separar dos cosas. Una tiene que ver con el tema económico, en donde sin duda alguna hay yo no sé si es un planteo del Fondo Monetario. Si no estuviese el Fondo Monetario, lo mismo. La Argentina tiene que empezar a bajar subsidios y una situación económica de la cual es responsable este gobierno, el gobierno anterior y el anterior y el anterior, porque vamos a convenir que la Argentina se viene destrozando a lo largo de los distintos gobiernos. Esa es una parte. Y la otra es la pelea política. Lo que pasa es que acá se mezclan las dos. Ahora, ¿estamos de acuerdo que los subsidios hay que bajarlos o no? Es una definición de política, tanto de tarifa como de subsidios, que corresponde al Gobierno Nacional, que seguramente tiene muchísimas variables en juego, y si hay que bajar esos subsidios, cuánto hay que bajarlos, si hay que reestructurar el sistema de transporte público o no. La verdad es que es un sistema de transporte público, el del área metropolitana, porque esta es la otra cuestión que es muy confusa. Se pretende ver las 32 líneas que circulan exclusivamente por la ciudad de Buenos Aires, cuando este es un sistema de transporte metropolitano que mueve o permite que se movilicen millones de personas. Entonces, esa es una definición que corresponde a quien tiene esa competencia, Antonio, que es el Gobierno Nacional. Un aumento de tarifa, sí. A ver, el Gobierno Nacional, hasta tanto no le transfieran como pretenden, es decir, acá tienen ustedes, señores, las 32 líneas. Que esa es una pregunta interesante para hacer. Hoy viene Guerrera, ministro de Transporte, y le dice a Felipe Miguel, señor Miguel, acá tiene las 32 líneas. ¿Cómo es ese traspaso? ¿Lo puede hacer en forma unilateral? ¿La ciudad lo tiene que aceptar obligatoriamente? ¿Cómo es eso desde lo legal? A ver, es muy clara la Constitución Nacional, donde establece que el procedimiento para cualquier traspaso de competencias de una jurisdicción a otra con los fondos. Tiene que haber eso aparte, pero primero que nada tiene que haber un acuerdo entre las jurisdicciones. Además del acuerdo entre las jurisdicciones, ese acuerdo tiene que estar avalado por las legislaturas de esas jurisdicciones. En este caso, si fuera el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso Nacional y la legislatura de la ciudad tendrían que avalar ese acuerdo. Traspaso. Pero primero tendría que haber un acuerdo. Además, lo que vos decías, Antonio, si se produjera, porque existe ese acuerdo, un traspaso de competencias, obligatoriamente tiene que ir acompañado también de las partidas presupuestarias correspondientes. Ahora, igual, más el chico, métanse. Por eso no se trata de igual, Miguel, le tiro las competencias, le doy las competencias. Hay algo que es claro. Si se traspasa, la ciudad va a ser sin subsidios y el boleto va a aumentar, como cuesta el boleto en muchos municipios, en muchas provincias de la Argentina, o en todas, en realidad, solamente en la ciudad de más barato y en el Gran Buenos Aires. Después, la verdad, hay una pelea política que yo no sé si es tan importante para la gente. A la gente le va a aumentar el boleto y se sabe que va a aumentar el boleto. Yo no sé si... Porque el que toma el boleto, el que toma el colectivo en la ciudad también viene de la provincia, ¿eh? No es solamente un porteño. Por supuesto que sí. Por supuesto que Felipe, sí. Pero además, Antonio, es muy difícil visualizar esto aislados, los tramos que circulan dentro de la ciudad de los tramos que son interurbanos. Te voy a dar un ejemplo. Vos agarrás la línea 166, que viene de provincia de Buenos Aires, y la línea 34
en lo que es el trayecto en la ciudad de Buenos Aires son casi calcados. Van por el Metrobús de Juan B. Justo. Sí. Y vos vas a, entonces, modificar la política tarifaria para el tramo que realiza la línea 34, pero no para la que realiza la línea 166. Felipe, te hago una consulta muy concreta. Hoy el subsidio, el Estado Nacional, o sea, todo el país, entrega un subsidio a la ciudad y la ciudad se la da a las líneas. El subsidio es directo de Estado a líneas. ¿Cómo es ese punto? No. El gobierno nacional no entrega ningún subsidio a la ciudad de Buenos Aires. Claro, no, el transporte es nacional. Estos son líneas que corresponden al gobierno nacional. Por más que circulen dentro de la ciudad de Buenos Aires, son líneas que corresponden al gobierno nacional y competencia del gobierno nacional. Bueno. Y el subsidio se lo da el gobierno nacional a esas líneas. Entonces, si el gobierno nacional retira ese subsidio, se sube el boleto, ¿por qué el Estado, por qué lo tiene que negociar con la ciudad entonces? Lo retira y se acabó. Es que esa definición claro, esa es la que quiere la ciudad. Negociarla con la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que no se pueden hacer cargo de esa decisión. Sí. Están queriendo tomar esa decisión desligándose de... el tema es esto es electoral directamente. Porque lo que vos planteás es cierto, que es lo que dice la ciudad. A ver, sacar el subsidio, que suba el boleto y después traspasame la línea si querés. Lo que dice el gobierno es yo te las traspaso ahora sin subsidio y vos anunciás cómo entra el boleto. Antonio, ¿Cómo? Tampoco dije después traspasámela si querés. Para traspasarla nosotros siempre estamos abiertos a sentarnos a conversar, sobre todo si tiene que ver con la autonomía de la ciudad. Está claro, pero digo, que el traspaso sea, si vos querés aumentar el boleto, vos, nación, que sos el subsidio, hacete cargo y después hablamos del traspaso. Eso es lo que dice la ciudad. La nación que le dice, te traspaso ahora y vos anuncias. Pues eso es electoral. Esto es electoral. Es la misma discusión que decíamos con el FMI, a ver quién paga el costo. O sea, esto termina en la justicia como en la coparticipación. ¿Otra vez? Bueno, ya han habido situaciones donde nos han forzado a ir a la justicia o incluso a la Corte Suprema, siempre que se quiera llevar por delante las leyes de la Argentina y la Constitución Nacional. Bueno, nosotros recurriremos a la justicia si hace falta. Sí, igual no entiendo en la práctica cómo sería, porque si vos tenés que sentarte y tenés que aprobarlo por el Congreso, vamos a convenir que el Congreso todavía ni asoma de trabajar, así que olviden, no sé cuándo será esto. Y después tenés la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo lo que no entiendo la práctica, ¿cómo es? Si tiene que haber acuerdo de las dos legislaturas, no sé cuándo va a pasar. Y en ese interín, si el gobierno dice te traspaso las líneas, ¿con quién hablan con los dueños de las líneas? ¿Con el secretario de Transporte de la ciudad o el secretario de Transporte de la Nación? ¿O el ministro de Transporte de la Nación? ¿Con quién hablan? Déjame, Antonio, en primer lugar, a esa pregunta, mientras no se traspase, tienen que seguir hablando con aquellos que tienen la responsabilidad y la competencia en esta materia, que es el gobierno nacional. Está bien, pero te llama, mañana te llama... Segundo lugar. Te llama Guerrera y te dice, Felipe, acá tenés 32 líneas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires, son todas tuyas. ¿Qué le decís? No las quiero. No, pero eso yo, Antonio, creo y espero que no suceda un disparate de esa naturaleza. Porque sacaron la coparticipación en forma unilateral y el tema de la policía, ¿por qué no puede pasar así? Sí, por supuesto, pero vuelvo a insistir. Yo espero que no se llegue a ese disparate institucional porque no pareciera... tampoco el planteo pareciera que es vengan, sentémonos, analicemos. Lo que nosotros decimos es no nos enteremos por los medios porque no es serio para la gente. Para la gente estar escuchando todo este tipo de cosas, cualquier aumento que se produzca en el colectivo, en el transporte público, que todos los días usa la gente para ir a trabajar, para volver del trabajo, para ir al médico, tiene un impacto directo en el bolsillo. Claro que sí. Entonces también hay que manejarlo con prudencia, hay que ser cuidadosos, hay que empatizar con la situación difícil que están atravesando millones de argentinos. Sí, Entonces, yo creo que lo que me parece más... que es muy importante, pero además hay que entender la complejidad de esto. Por eso no es de un día para el otro, incluso